¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Como todos los viernes, es muy grato para mí encontrarme en este estudio, darle la bienvenida y agradecerle su presencia. Estamos, sí, muy contentos por hallarnos reunidos, pero desde luego no puedo evitar hacer una reflexión en torno a los hechos, en torno al atentado que acabamos de ver y que dejó más de 80 muertos. Imagínese una ciudad como Niza, una ciudad para el placer, para la alegría, para la reunión, de pronto se tiñe de sangre. Francia, Europa, el mundo entero lamenta esto. Lo estamos padeciendo, lo entendemos el dolor de las personas que han perdido a sus seres queridos. Pero ni la tristeza, ni el dolor, ni nada nos tiene que paralizar. Tenemos que aceptar la vida como viene, como es, con todo lo de bello, deslumbrante y maravilloso que sigue teniendo. La conversación es una dádiva. El encuentro con el arte es otro. Yo acabo de tener uno que no sé cómo describir. Le cuento. Para celebrar sus 30 años de historia, el Museo Franz Mayer, que es uno de los más bellos de la ciudad, se encuentra ahí frentito a la Alameda, presentó una exposición muy especial. Se llama La Casa Irracional, Arte y Diseño. Reúne más de 200 obras pensadas, imaginadas, soñadas, realizadas, o yo no sé cómo, por uno de los artistas plásticos que siempre quise conocer, Pedro Friedberg. Si me preguntas, Pedro, qué fue para mí entrar ahí, te diré que ha sido una de las más grandes y maravillosas sorpresas. Sentí que estaba en otro planeta, que estaba en otro mundo, que me iba de un punto de fuga a otro, hacia las formas, hacia los colores, los espejos, las manecillas, los muebles. Un mundo que tú has inventado, que nos regalas y que a lo mejor nos sirve para entender de una manera distinta el mundo en que vivimos. Muchas gracias, de verdad. Estoy muy halagado de que te haya gustado tanto. Me gustó mucho. A mí también me gustó mucho. ¿A ti también te gustó? ¿Se ve? Bueno, primero pensé, ¿cuánto se debe haber divertido Pedro poniendo esta exposición, viendo cómo iba quedando? Sí, porque eran muchas obras que yo no había visto en 60. 40 o 50 años, Sí. porque las prestaron de coleccionistas y de gente que... Bueno, ahí estamos viendo algunas piezas. Estamos encontrando algunos de los elementos, desde luego las figuras geométricas, el punto de fuga, la referencia al tiempo y demás, pero no quiero ser yo quien reflexione acerca de tus muebles, las mariposas, que también son clásicas, sino que me digas qué sentiste al ver todas esas piezas, además, como que me imagino que pasó una película de tu vida. Sí, eso dicen que pasa cuando a uno le van a cortar la cabeza en la guillotina o algo. No. Toda su vida en 30 segundos. No, por el momento no teníamos esa intención, pero hacer un balance de la obra de uno debe ser muy difícil, ¿no? Un poco, bueno, es un poco vergonzante, porque ve uno todos sus errores, uno piensa, mejor hubiera hecho esto en vez de aquello, y luego muchas de estas cosas son de muy mal gusto, porque a mí me fascinaba el mal gusto. Sí, pero tú nunca quieres tener buen gusto. No te claro que interesa, no. básicamente. No, yo tengo la filosofía del mal gusto. Que ¿Te es gusta lo que es excesivo? lo feo, lo extraño. Cursi, lo feo, lo extraño. Y fíjate, mencionando o juntando todas esas disposiciones, creas un mundo equilibrado, perfecto en cuanto a la geometría, estricto. Cuando uno ve los cuadros, sobre todo las obras que tienen elementos geométricos muy acentuados, piensa, ¿dónde empezó a pintar este cuadro Pedro Friedberg? Bueno, yo estudié arquitectura Sí. y siempre fui un enamorado de la arquitectura, pero de la arquitectura del pasado. La que no es funcional, Pues era también funcional en sus pero de tiempos. otra manera, menos utilitaria. Y no era, yo creo que es menos funcional la de ahora. Esos edificios de 50 pisos de cristal que los tienen que estar lavando y puliendo, es mucho menos funcional que un Pero palacio. no solamente eso, Pedro, a 50 metros, a 50 pisos de altura, ¿qué relación tienes con el mundo, con la sociedad, con la gente?
Pues lo ves como desde un avión. Qué horrible, ¿no? ¿Cómo saludas a una persona desde un avión? No, lo horrible es que el cristal llega hasta el piso y a uno le da, ¿cómo se llama? Mareo de uno se le hacen las patas como que uno se va a caer. Ajá. Te da vaído. Sientes el vacío. Sí, es una sensación muy desagradable o muy agradable, quizá. ¿Qué es el mal gusto realmente? Es el opuesto del buen gusto, pero nadie sabe lo que es el buen gusto. Entonces Por lo dejémoslo tanto, así. no existe el mal gusto. Entonces que cada quien haga lo que quiera y yo me imagino que tú haces lo que quieres cuando empiezas a trabajar. Pero yo insisto, ¿por dónde comienzas un cuadro? Generalmente, como soy semiarquitecto, con un punto de fuga, se llama punto de fuga, Sí, lo sé. donde Es va que te vas fugado perdiendo. toda Sí. la perspectiva. Y se puede usar un punto de fuga, 2 puntos de fuga, hasta 4 o 5, porque uno puede tener falsos puntos de fuga. Pero el punto de fuga da idea de profundidad y de que vas a caer un poco, vas a caer a otro lugar, por otra pared. Bueno, es una referencia, es como la gramática del visual, que ya la inventaron los romanos y fue revivida en el Renacimiento italiano. Y es como una referencia visual para ver cómo se hacen pequeñas las cosas en la distancia. Es muy interesante, es una forma de magia, la perspectiva. Decías en una entrevista que te hicieron que ya nadie usa la perspectiva. No, está muy de modé. Yo creo que es considerada elitista o algo, no sé. Como tienes que tomar 2 lecciones de perspectiva para aprender a dibujar en perspectiva, y ya nadie quiere aprender nada más que la computadora y esas tonterías, pues ya nadie sabe dibujar en perspectiva. Tus cuadros son muy rigurosos, son estrictos, las líneas son estrictas. Haces un plano, haces una guía. ¿Cómo vas midiendo? Cada parte es de un equilibrio total. Pues la perspectiva sola te da la forma. Igual que si tú dices una frase, no sabes qué palabra vas a usar dentro de 3 palabras. Se va construyendo sola, como una planta que surge sola. Sí, se va construyendo sola, pero divides el espacio de tal manera que parecería que lo mediste desde el principio. Nada sobra. La perspectiva te lo da, el primer tramo te da el segundo te da el tercero, y así sucesivamente hasta el infinito. La línea recta. Muchas líneas rectas, como telarañas. Telarañas donde se queda atrapado el tiempo, que es un elemento que está presente. El centro de la telaraña es como el centro de una perspectiva. Hay líneas rectas, hay líneas curvas, hay escritura, caligrafía. La caligrafía es otro laberinto. Sí, bueno, he usado la caligrafía pero en forma perspectivesca, para rellenar. De repente uno en los cuadros tiene que rellenar espacios. A todo el mundo le pasa esto, yo creo, igual que en la literatura o en la música. Rellenar espacios y no dejar ninguno vacío. Da la impresión de eso, de que huyes del vacío. A lo mejor tengo horror vacui. ¿Así se dice? Así se dice en latín. Suena muy bien. Sí. Y yo quiero que aquí suene mucho, mucho el teléfono para que ustedes entren por la vía de nuestras líneas telefónicas y conversen con un artista plástico que nos ha regalado de verdad objetos maravillosos. ¿Sabes por qué son maravillosos? Porque a lo mejor no son nada utilitarios. No, todos son utilitarios. Bueno, son un poco quebradizos algunos. Sí. No, pero no. Sí, no me refiero a que me pueda yo sentar en la silla de la mano o no pueda comer en una mesa. Es que son como sueños que no estaban en la realidad y de pronto tú los pones en la realidad. Esas, sí se dice del surrealismo, yo creo. ¿No te gusta que te llamen surrealista o sí? Me da igual. ¿Te gustan las definiciones o no? Sí, pero no me gusta que me encasillen en una escuela o una tendencia, y odio la moda sobre todo. Pero tú encasillas a tus personajes en tus cuadros. Pues porque... Los restringes, los detienes. Porque si yo supiera pintar verdaderamente sería un pintor académico. Y el cuerpo tiene cierta proporción. Pero si hicieras esa pintura, a lo mejor no te sentirías tan libre. A lo mejor sentirías que estás repitiendo recursos que usaron otros pintores. Sí, pero la libertad es terrible, por eso
Hoy en día hacen esa pintura llamada, o no pintura, arte conceptual, porque tienen Un hilito y un muñequito. demasiada libertad y eso le ha hecho mucho daño a la inteligencia humana. El exceso de libertad. Hay que tener ciertas reglas y disciplinas. Sí, pero cuando una persona pretende ser demasiado libre o ejercer demasiado la libertad, también se sujeta a eso y hace cosas raras para demostrar que es muy libre. No sé si me explico. Pero entonces ya nadie lo entiende. Es que todos son como borregos y pretenden entender cosas que no entienden. Y como el primer borrego dijo, maravilloso, los 19 millones de otros borregos dicen, maravilloso. En tu obra no hay borregos, pero hay una gallina que me encanta, la de aquella exposición de los hartos. ¿De dónde sacaste esa gallina, Pedro? No, yo no la saqué, la puso Matías Goeritz. Que era maravilloso, él tuvo esa idea. Personaje extraordinario. Y la gallina puso un huevo, y el huevo... ¿En plena exposición? En la exposición de los... No, como 10 minutos antes. ¿Y se lo comieron? No, lo tomó la pintora Alice Raon, que era muy tu amiga, por cierto. Muy envidiosa porque no la invitaron a los hartos y lo rompió en la cabeza de Matías y le escurrió el huevo por un lado de la cabeza. Era una venganza, pero además la gallina se hizo famosa. Era, creo que, roja, ¿no? La gallina Inocencia se llamaba. Inocencia. No, era blanca, ¿no? Era blanca. Yo oí por ahí que era rojiza, pero no la conozco. En todo caso, una gallina es una gallina. ¿Y quién vino antes, el pollo o el huevo o la gallina? Si dejas el huevo, se lo vamos a extrañar a alguien en la cabeza y eso no sería bueno. Lo que sí es muy bueno es pensar que hay exposiciones como esta. ¿Sabes por qué me impresionó tanto? Por lo que te dije antes, nada es tan utilitario. Nada es algo que puedas comprar o vender. Tiene un precio, desde luego, pero va más allá de todo. La mesa rompe el espacio de una mesa. La silla rompe el espacio de una silla. Es otra cosa. Pues es una sátira sobre una silla. Es una burla sobre una silla o sobre una mesa. Es como para reírse un poco. No siempre Cuando yo hice esas cosas por primera vez, estaban de moda los muebles daneses. Me parecían horribles. Fríos. Es con las patitas así muy flacas. ¿Sabes? Aquí hay unas patitas flacas que dicen corte. Voy al corte y regreso. ¿Te parece bien? Muy bien. Usted y yo seguimos conversando con Pedro Friedeberg. Hay que decir que a mí me intimidan los conocimientos de un hombre que se ha dedicado exactamente a eso toda su vida, a crear, a conocer, a saber, a interiorizarse en ciencias que pues para mí son completamente ajenas. Pero la verdad él tiene que entender que nuestro propósito, el de usted y mío, al hacerle preguntas, es saber más, aprender más cosas y entender, desde luego, mejor el mundo. Y yo entiendo muy bien las llamadas que están llegando para saludarte. ¿Quieres saber qué dice? ¿Cómo no? Juan Carlos Guarneros dice cariñosos saludos, fractálicos y arquitectónicos para el genial Pedro Friedeberg. ¿Qué cosa es fractálicos? Es un arte que este joven usa, que es como una especie de prueba de Rorschach, de eso de las manchas, pero es mucho más complicado, es muy bonito. Pues entonces ya aprendimos otra cosa. De los presidentes de su club de fans, Mario y Juan Carlos, muchas felicidades a Cristina por su programa. Pues yo les agradezco que me ayuden, que estén presentes aquí, porque le digo, siento cierto temor de preguntarle a Pedro cosas que a lo mejor son muy obvias para él, pero para mí son nuevas, las he descubierto al entrar justamente a esa prodigiosa exposición en el Museo Franz Mayer. Lucía te pregunta, ¿el autor sabe si saldrá el libro de Brígida Tichenor? Yo no sé si hay ningún libro sobre ella. No estoy seguro. Creo que van a hacer un libro. ¿Y va a salir? Pues bueno, esperemos ojalá, que así sea. Ojalá, sí. Me dice también Lucía que muchísimas gracias por entrevistarlo.
filosofía, ciencias ocultas, etcétera. ¿Cuántos elementos hay en el espíritu de tu exposición? Muchísimos, yo creo. Pero las ciencias ocultas, la mayoría son charlatanería, ¿no? Pero son divertidas de todas maneras. Y tiene cierta estética también. Sí, todo tiene estética. Leonora Carrington me enseñó la cábala y digo, me dio a entender que esas cosas, esos elementos se podían usar para hacer más profundos los cuadros. Hubo un pintor que era amigo, creo que de Borges, se llama Jules Solar. Ah, es maravilloso. Sí, vi sus cuadros, dicen que hablaba 10 idiomas. Ajá. Y vi 2 o 3 cuadros de él, no lo conocía, nunca había oído hablar de él. Me gustaría que nos contaras algo. Yo casi no lo conozco tampoco, yo lo conocí hace muy poco tiempo y me parece maravilloso, sí. También parece ser un enemigo de los espacios en blanco, de los espacios vacíos. Sí, está muy llena su obra, ¿verdad? Pero eso es muy bonito. repleta. Cada cuadro, como los tuyos, por ejemplo, es como una especie de ciudad o un tramo de esta ciudad atestada. Bueno, yo me baso más por ejemplo, en los escenógrafos del siglo XVII, los italianos, como los hermanos Viviena y Piranesi, Jacques Callot, los caprichos de Goya me encantan, aunque no tienen nada que ver con mi obra. Hay tantas obras maravillosas en el pasado, que es como una enciclopedia infinita de elementos que uno puede consultar. ¿En tu obra hay música? Música. A veces hay música, sí. ¿Cómo no? ¿Qué tipo de música? Solo clásica, ¿eh? Nada de rock y esas cosas, no. ¿Quién es tu compositor predilecto? Boccherini. Ajá, muy bien. Es muy triste, es muy melancólico. Un poco aburrido, pero de muy buen gusto. Hay algo en tus cuadros que mencionas esa palabra, no son nada aburridos. ¿No? Son divertidos. Según el que los ve. No, pero dan ganas de mover los elementos. También tienen algo de juego. Tienen un espíritu. Lúdicos, Sí, lúdicos. así se dice. Es un espíritu infantil que me gusta. Y por ahí aparece, creo que el ratón Miguelito, el gato Félix. Sí, de repente hay que meter elementos populares. Eso me gusta. Mira, esa construcción me encantó, la de las cartas. ¿Ves? Es difícil pensar que es una creación espontánea. Pues es un poco inspirado en Alicia en el País de las Maravillas, que es todo basado en cartas y en ajedrez. Y aquí no van a decapitar a nadie. No hay ninguna duquesa mala. ¿A dónde van tus escaleras, Pedro? Es un cliché surrealista de las escaleras que nunca llegan a ningún lado, como en la casa de Edward James en Gilitla. Hay muchas escaleras. Es un homenaje a él, esta exposición, en cierta forma. A lo mejor, sí. Es un homenaje a muchas personas. A todas las personas que me inspiraron durante muchos años. La mayoría ya están bajo tierra o en el aire. Bueno, también Pero me estás hicieron tú. reír por muchos años. Y todos eran semisurrealistas, o casi Bueno, todos. si contamos que tú naciste como Ardí en 1828, realmente me sorprende mucho que estemos conversando aquí. Bueno, es que escribí una serie de autobiografías muy medio tontas, pero yo tenía como 22 años en esos tiempos. ¿Y por qué elegiste ser una ardilla? Porque alguien me decía que tenía yo dientes de ardilla, de chipmunk. No es ardilla, es otro animal. Es como tlacuache, creo. Resulta que esa ardilla muere en 1800, como 7 años después. Y luego vas a volver. Dicen que uno reencarna a los 7 años. Por eso yo me estoy burlando ahí de toda esta gente que usa los gurús y la reencarnación y la filosofía hindú y todo eso que también me parece un poco de... no quiero insultarlos, de No, charlatanería. yo tampoco, pero te voy a hacer una pregunta cursi. ¿Un artista renace en su obra? No se queda plasmado para siempre, si es que la siguen viendo. Cada vez que le da la luz a un cuadro tuyo, renaces, aunque no estés. Pues lo dudo, pero podría ser. No sabemos nada en realidad de la reencarnación.
ni de la religión. No es bastante con una vida. Yo creo que sí, lo importante es aprovecharla muy bien y tú la has aprovechado maravillosamente bien. Yo creo que sí. Pero ojalá viva 10 años más para hacer más cuadros. Necesitamos que vivas mucho más porque queremos ver más No, escaleras. luego uno se vuelve gaga. Ya no hay que vivir tanto tampoco. Además, los viejitos somos un problema porque estamos llenando este planeta y llegan tantos jóvenes que quieren tomar nuestro lugar y nosotros seguimos aquí. Bueno, tenemos una función, decirles a esos jóvenes, contarles. Contar es muy bonito. Sí, pero ellos ya están aburridos, ya quieren algo nuevo. Cada 10 años cambia toda la moda, la música. Pues que sí quieren algo nuevo, pero se la viven jugando con su telefonito y es hacer lo mismo todos los días. Pero en 10 años ya no va a haber telefonito. ¿Qué va a haber? No sé, pero no va a haber. ¿Qué había hace 20 años? ¿Qué había? Dicen que vamos a ir a Marte en 10 años. ¿Tú irías a Marte? No, porque creo que los ríos cambian constantemente, se inunda todo. Todavía no. A Se la inundó. Luna quisiera ir, pero a Marte no. ¿A dónde? ¿A la Luna quieres ir? Pues sí, pero no mucho, ¿eh? ¿A qué parte Hay de que la hacer- Luna? Cuando hagan unos fraccionamientos. ¿Al lado oscuro de la planten Luna o muchos. al otro? El lado oscuro no lo conocemos. Bueno, pero tú eres puedes ser un innovador. Lunático. El máximo experto en la Luna es un artista que admiro mucho que se llama Alan Glass, Ah, que hace sí. unas cajas con... Está con- con las manos y las flores. Aquí estuvo y yo sentí, bueno, todos sentimos su presencia, era encantador, pero yo creo que él sufrió mucho. Sí, es muy tímido, es hasta más tímido que yo. Bueno, pero Alan, yo creo que quería regresar a ese jardín de flores extrañísimas. Ajá. Esas alacenas que tiene ahí. Como caleidoscopios y como... No, y la mitad de su obra es homenaje al rey loco, Luis II de Baviera, que construyó estos castillos en Baviera, que se volvieron inspiración para Disneylandia y para muchas otras cosas. Tú tenías un perro, ¿no? He tenido muchos perros. No, pero a uno le pusiste el nombre del amante de Carlos II. No, del rey Carol de Rumanía, que de vivía en Carlos de Rumanía, Coyoacán. perdón. Magda Lupescu se llamaba. ¿Y cómo era tu perro? Era una fox terrier muy... era muy aristocrática, por eso le puse ese nombre. Además era muy inteligente. Era de esos perros que pueden caminar sin correa. Llegas a la esquina y le dices, párate, perro. Y le dices, ahora cruzamos. ¿Qué te contesta? Me canta una sinfonía de Boccherini. Que los animales están presentes en tu trabajo y es bonito. En varios cuadros vi la gallina nuevamente. Hay un cuadro que se llama Interior excéntrico. Egg, en inglés Sí, es y está huevo. un huevo y unas gallinas, unos pollitos. Sí. Todo eso es tener humor, es divertirte, no hay solemnidad, Bueno, eso me fue gusta. una experiencia que una esposa mía vivía en un rancho cerca de Pátzcuaro y las vacas se metían a la sala y las gallinas subían una rampa. Era uno como rancho, una hacienda del siglo XIX, muy bonito, y me encantaba que las vacas entraran a la sala. Nomás faltaba que se sentaran en los sillones, pero no sabían hacer eso. O que se hubieran puesto también a pintar, ¿no? Te hubieran sugerido algunas cosas. Oye, la vaca es un animal maravilloso. Maravilloso. Lástima que lo hagan hamburguesa, pero Pero también hablando de animales, creo que hemos sido muy injustos con el cerdo y no vi ninguno en tu obra. cerdo, Sí, ¿cómo no? los cerdos son muy inteligentes, no encontré ninguno. No, el cerdo era propiedad de Leonora Carrington. Ella usó muchos puercoespines. Ah, no, yo digo el cerdito. Cerdo. Y un muy buen amigo de Brígida tenía un cerdo que caminaba por todos lados. Un cerdo amaestrado. Era su pet, Era su mascota. su mascota. Ujú. ¿Cuántos perros has tenido? Muchísimos. Desde que tuve un Cocker Spaniel, cuando vivía en la Colonia del Valle en 1946, tenía yo un Cocker Spaniel, que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero mi mamá no lo dejaba entrar a la casa. ¿Por Mi qué? mamá era muy alemana. Tu abuelita, que tenía una casa destartalada, según usaste esa expresión, sí te dejaba que tuvieras perros. Ella tenía perros salchicha. Ella era muy alemana y tenía
pero salchicha que no me gustan Era muy demasiado. alemana y le gustaban las salchichas, pero También. es un chiste Las de fácil. comer y las de cuatro patas. Esa casa tuya tenía columnas, esa casa en San En la Rafael, colonia San Rafael, columnas. y un Sí, patio redondo. no, era una casa porfiriana con un patiocito cuadrado, con estas como barandales, con las cosas estas para las Las macetas, macetas, precioso. con helechos muy bonitos, que los regaban todos los días. Y tenía marquesina de vidrio, como tenían esas casas, Ay, maravilloso. y un guajolotes en la azotea, que los mataban antes de Navidad. Tan bonito que es el guajolote con sus corales, ¿no? Sí, Es un animal muy pero misterioso, hace un ruido hace un... que nadie sabe cómo se llama eso, que hacen un ruido cuando despliegan el plumaje. Ujú. Yo nunca sabía. Ay, un corte de parte de los guajolotes. Oye, qué divertido es conversar contigo. Es que la realidad es maravillosa, indudablemente. Todo el tiempo está cambiando, es llena de sorpresas. Pero también hay otra realidad a la que podemos entrar, y esa realidad está en el mundo del arte. Cada quien va a ver en los cuadros de Pedro lo que quiera. Yo encontré, de verdad, como si estuviera viviendo en otro planeta o en otra ciudad o no sé en dónde. En ningún momento me sentí ni ajena ni perdida, aunque tal vez no haya entendido toda la profundidad de la obra. Pero me rodeó, me llenó de alegría, sí, de alegría. Y en estos tiempos, la verdad, nos hacen falta muchos estímulos de esa naturaleza. Hay muchas llamadas. María Luisa Magaña dice: quiero felicitar al maestro Pedro Frieder. Estoy fascinada por sus obras. Me encantan todas sus creaciones. Le mando un saludo. Gracias. Miguel Ángel Gutiérrez: gracias a Cristina Pacheco por entrevistar al maestro Pedro Frieder y a él por compartir su mundo para que todos lo disfrutemos visualmente. Rogelio Alonso Palacios: quiero felicitar a Cristina Pacheco por su invitado. Luce muy bien el día de hoy. Una pregunta para el invitado: ¿combina el humor, el sueño y la poesía para hacer su pintura y sus diseños? ¿Dónde se inspira? Pues en la vida diaria veo cosas muy extrañas en la calle. También leo muchísimo porque no tengo televisión. Entonces me paso todo el día, la mitad del día leyendo. Y a mi edad ya estoy leyendo libros por tercera y cuarta vez. Me fascina en los mexicanos, por ejemplo, la literatura de Juan José Arreola, la poesía de Borges. ¿Cómo diría? Este, Tienes un cuadro que se llama El sobrino de Rameau, de- donde hay una serie de poemas donde realmente siento que es un homenaje a quienes fueron tus compañías como lecturas, como el maestro Elías Nandino, que es realmente un gran poeta también. pero creo que ese cuadro no se llama El sobrino de Rameau, se llama La recámara del poeta desdichado. Ah, sí, perdón, Y el tienes otro razón. se llama la cámara del poeta feliz. Entonces hay muchos poemas de amor, de felicidad. De Machado. Pero de Antonio Machado, Sí. no de Manuel. No, por de favor. Antonio Machado. Ujú. Pero está lo de Elías Nandino, está de Borges. Ujú. ¿Cómo se llama? Hay una mención a Juan José Arriola. Hay una serie, Y sí, de Guadalupe Amor hay muchos. sí, a mí me gusta mucho la muy buena poesía. amiga mía, que era una genia, un genio. Era como una computadora de la poesía. Podía escribir un soneto en 3 minutos y todo rimaba perfecto. Y cada línea tenía sus 11 sílabas, como debe de ser. Yo la admiraba muchísimo. A mí me gusta mucho la poesía, lo que conozco de ella me parece una mujer admirable y sorprendente también. Y su maestro de ella, que era Villaurrutia, que es un poeta maravilloso. También pones unos poemas de Salvador Villaurrutia. Novo Sí, también lo pones. Ujú. Hay un libro muy bonito de Novo que se llama Espejo. Ajá. Ujú. Es su autobiografía, ¿no? Y otro No, que se esa llama es la Nuevo Amor, que es maravilloso. Estatua de Sal o algo así. Sí, pero Sí. Nuevo Amor es un libro muy Sí. bonito. Sí, sí. Y hay el otro libro donde habla de la escuela, ¿te acuerdas? ¿De la escuela? De su escuela. No.
Bueno, que le manda una carta a su compañero de escuela. ajá, No sé si recuerdes. no, pero francamente, Recoge el espíritu de los años 70 del movimiento hippie. pues un poco, yo creo que cuando yo viví los 70 me parecían despreciables y ahora veo qué maravilloso era esa época, qué tranquila, qué bonita toda esa gente con camisas de flores y fumando ahí en el parque de San Francisco, California. Fue una época de oro de la humanidad, Sí. comparado a ahora. Sí. Además, aquello era la felicidad y no lo sabíamos. Ujú. Es que nunca sabemos qué es la felicidad. Y la música de los Beatles, que cada 5 años... ¿Hay vuelve a alguna renacer. alusión en tus cuadros a eso? No, son un poco choteados. Dentro de 5 años ya puede haber una alusión, todavía no. Te quedas fuera. Hay que dejarlos descansar un ratito. Graciela Gallardo, quiero felicitar a Cristina Pacheco, la quiero mucho. Ay, señora, muchas gracias, qué linda. Nunca me pierdo su programa, la bendigo con todo mi corazón. Esos valores maravillosos que da al transmitir sus programas, es que de veras hay que acercarnos de alguna manera, hay que reunirnos, hay que dialogar. Oye, hay dos cosas que se han perdido. Las cartas, Las postales. ya nadie manda Cada vez que te ibas cartas. de viaje, Así. el chiste de ir de viaje era mandar 8 postales a 8 amigos. ¿no? Y no faltaba la Ya frase. no hay oficinas de correos. No hay, pero no podía faltar la línea, ojalá que estuvieras aquí. O espero que lo disfrutemos alguna vez. Sí, ¿Y qué sí, te sí. parecen las cartas? ¿Cuándo recibiste una carta por última vez? No, yo todavía me escribo mucho con un escritor inglés, por ejemplo, Duncan Fallowell. Me escribe unas cartas de 8 páginas cada 2 meses y se tardan 6 meses en llegar. Claro. Ahorita me llegó la de Navidad. Es maravilloso. Eres como la moda. Ya ves que la moda de invierno sale en la siguiente primavera, entonces es un poco así. Y tú le escribes, pero ¿por dónde le mandas las cartas si ya no hay No, agencias de hay un correo? correo en la esquina de Atlisco Ay, sí, lo veo. y Montes de Oca, una de esas calles. Y enfrente hacen unas tortas deliciosas, por si ¿Ah, sí? vas un día por ahí. Tortas ahogadas. No, No. sin ahogar todavía completamente en sus Sencillas, como 5 como las sentidos. de la tortería Armando, ¿te acuerdas? Buenísimas, famosísimas. Estaba abajo del cine Insurgentes. Sí, pero se acabó el cine Insurgentes, Y las qué horror. tortas Biarritz que estaban en la glorieta. Y arriba vivía Juan Rulfo, En el edificio Acro. ahí. Y hacían unas tortas de chile relleno absolutamente maravillosas. Sublimes. De vez en cuando pasaba una que otra cucaracha, pero Yo creo que en ningún país se come tan bien como en México. eres buen cocinero. No. Bueno, sí sé hacer espaguetis de muchas maneras. Es lo más fácil. Como soy originalmente italiano, Sí, lo sé. se me da mucho eso. Pero llegaste aquí a los 3 años, ¿no? Al 3 y medio, sí. ¿Cuál será tu primer En recuerdo? marzo de 1939, Sí. fíjate. ¿Cuál es tu primer recuerdo de tu infancia? El primero. El primero era que me enseñaron un papagayo en Florencia, una cotorra, en la azotea de la casa, y atrás se veía la cúpula de la Catedral de Florencia. Ay, qué maravilla. Y yo pensé que la cúpula se movía, pero lo que se movía eran las nubes. Es como el perro andaluz o una de esas películas de Buñuel o de Dalí. Pero no lo acabo de inventar, es la realidad. Y luego la segunda memoria, cuando llegué a México, nos venimos de tren de Veracruz a México, que eran los trenes hechos en Estados Unidos. Tenían unas como hamaquitas donde ponías tu ropa en la noche mientras que te dormías. Porque el tren tardaba, se supone que llegaba de Veracruz en 10 horas, pero se tardaba como 30, porque se paraba en Córdoba, en Orizaba. Y había salón comedor, ¿no? Pues sí, pero no teníamos dinero para ir al salón comedor en esos tiempos. Pero Yo creo. era otra manera de viajar. Preciosa manera de viajar. El tren de Guadalajara sí tenía salón comedor y bar, y se podía fumar. No era esto de espacio libre de humo, espacio libre de humo, espacio libre de humo. Qué lata. Es una lata. ¿Y esos viajes? ¿Qué es para ti el tren? El sonido del tren, el vapor del tren, las ruedas contra los rieles. Qué bonito. Y es lo único que le falta a México, son trenes. Y había y los A quitaron. Guadalajara, a Monterrey, a Veracruz. A la Barranca del Cobre. A Oaxaca. ¿Has ido a la Barranca del Cobre Sí, en pero tren? eso es más nuevo, eso es más reciente. Es más reciente. A Oaxaca en tren debe haber sido una delicia. O a Veracruz. A Veracruz
Además, ahorita decías, vamos a Veracruz. Ibas a la estación, comprabas tu boleto de 11 pesos con 90 centavos y con otro peso más te daban un camarote y salía el tren, dice que salía a las 8, salía como a las 10 y llegabas a la mañana siguiente como a las 11 de la mañana, directo al centro de Veracruz. Todavía está la estación ahí. Es una Pero está estación abandonada. preciosísima. Debería ser una galería. Debería ser una galería de arte ahí, ¿no? En la Veracruz. estación del tren. Sí. No sé, no, pues está un poco separado del mero centro. Está por los helados del güera. Había un parque para bailar danzón, ¿te acuerdas? Ah, sí, el Zócalo. Sí. Yo acabo de ir, yo voy mucho a Veracruz. ¿Y todavía hay los domingos de danzón o ya no? Los sábados en la tarde. ¿Cómo no? ¿Y bailas? No, yo no, pero ves bailar a los, supongo que son nativos de ahí, no sé. Bueno, que no sean nativos, el caso es que están bailando. No, me parece ¿Te un quedas poco aburrido el pensando? danzón. Es muy lento el danzón. Bueno, es muy ceremonioso, es como el minueto, ¿verdad? Sí, tiene un poco de o eso. la gavota. O la zarabanda es aún más lenta. Pero la música es muy bonita. Muy bonita. Y algunas letras son preciosas. Ah, muy poéticas. Sí. Vamos a ver, Laura, hoy estuvimos en el Museo Franz Mayer, vimos la casa y lo felicitamos por su obra. Ángel Bernal, ¿a dónde puedo conseguir obra gráfica a precios accesibles del maestro Pedro Frieder? Yo creo que esto está con los coleccionistas. ¿Qué quiere decir con precios accesibles? Ya todo es carísimo. Ya nada es gratis. ¿O sí? Los amaneceres son gratis. Sí, pero hay que subir a la azotea y No, hombre, respirar. nada más levantas la cabeza y ya. Es cierto. La vista del Popo y del Ixta es gratis. Cuando se puede ver y no hay un espectacular que te borra todo el... Oye, la publicidad es un elemento importante para tu obra, ¿no? El diseño. La publicidad antigua. Sí, el diseño. Yo tengo muchas revistas del siglo XIX y de los años 20 y me divierten mucho esos anuncios había muchos remedios para todas las enfermedades. Para las damas. Para las damas y para los caballeros también. Y había tónicos para el cabello. Ah, claro. Y los sombreros garantizados. Y salían las señoras con su delantal, con las primeras aspiradoras, muy contentas. Era una felicidad empezar a tener confort. Comodidad que inventaron los ingleses. Y luego, el confort. Y luego nos lo mandaron para acá los norteamericanos, ¿no? Pero tiene sus ventajas, ¿no? Sí, claro, la vida sin comodidad sería horrible, sería como vivir en la Edad Media, con puros chiflones y ratones y sin aspirinas. Sí, la aspirina. Qué horrible vivir sin aspirinas, ¿no? ¿Eres aspirinómano? Sí. ¿Cuántas te tomas al día? No, nomás una al día. ¿Para Dicen qué? Que es bueno para la circulación también. Para el corazón, pero de las chiquititas. Es Project, se llaman esas. Estamos haciendo publicidad de aspirinas. Ay, ¿qué haces? Les recuerdo que este estudio es para ustedes. Sigan llegando, por favor, a través de nuestras líneas telefónicas para que conversen con Pedro, nuestro invitado de lujo, verdaderamente. José Miguel Cervantes dice, envío un saludo al maestro de parte de quien lo ayudó a escribir sus memorias. Así él las grabó. Él me sacó la información. Él iba a escribir unas de Juan Soriano, creo. Sí. Pero Juan Soriano creo que tuvieron una diferencia de opiniones. Sí. Entonces yo lo conocí justo en una conferencia de Leonora Carrington y dijo, maestro, y le empecé a relatar mi vida y le pareció interesante como para escribir este libro que se llama De vacaciones por la vida. Se llama mi libro. ¿Qué tan complicado, qué tan difícil fue ver pasar tu vida por enfrente? No fue nada difícil. Me encanta pensar en mi vida pasada. Bueno, no en todos los aspectos, pero en la mayoría. Tú hiciste una serie de cuentos, ahorita que hablamos de escritura, en El Universal. ¿Tienen los lunes?
Sí, se llamaba Lunario Perpetuo. Perpetuo, exacto. ¿Qué eran? Los busqué y no los pude encontrar. Y yo creo que eran inspirados un poco como en Arreola, eran como anécdotas chiquitas de una sola columna. Me acuerdo de una que se llamaba El teléfono del doctor Atl, por ejemplo. Que era un Que personaje eran dos maravilloso. caracoles que subían el Popocatépetl. Luego había otro que era de unas sardinas adentro, de lo que piensan las sardinas adentro de su lata. ¿Iban a dar a los cuadros de Gironella o no? No, Gironella no, por favor. Bueno, pues yo digo por las latas de sardinas, que son muy ricas además. Sí, cuando no saben a lata, sí. Sí, pues qué lata. Las anchoas eran más buenas. Ya no hay anchoas, ¿verdad? Había unos rollitos de anchoas. Sí, todavía hay. Ah, sí. Sí. Te voy a buscar algunas. Pero me llamó la atención que hicieras esa combinación de pintura donde usas tanto las palabras, la caligrafía y los cuentos. ¿Cuánto sabes que necesitas contar y cuándo sabes que necesitas pintar una idea, un pensamiento, una ocurrencia? No, nunca pinto una idea. Es una cosa independiente. Lo visual y lo poético, que siempre uso las poesías de otros autores, porque me parece, hay que reciclar la información. Si uno lee mucho, es horrible quedarse con todo eso adentro. Además, uno no se puede memorizar todo. Entonces hay que apuntarlo, si es que vale la pena. Nadie lee poesía. Yo creo que nadie lee poesía. Ya en muchas librerías ya no hay sección de poesía. Y yo digo, no está la sección de poesía y me ven como que estoy loco. Te ven raro. Piensan que llegaste de otro tiempo. Yo creo. ¿Qué pasó con esos cuentos? Con el Lunario Perpetuo. Pues en el temblor del 85, creo que se vino para abajo el edificio del periódico y se acabó esa. Fueron nomás 7 o 9 columnas a la cual me había invitado Ida Rodríguez, que había sido la mujer de Matías Goeritz, y que es la persona que voy a visitar a Veracruz ahora muy seguido, bastante seguido, no tan seguido como quisiera, porque ya no hay tren y tengo que ir en avión, que es un castigo. ¿O en coche? Sí, pero no, están componiendo la carretera de Puebla. Te puedes tardar 5 días ahí. Pero pasas a un restaurante muy bueno que se llama Qué chula es Puebla. Que es buenísimo, además me encanta el nombre. El nombre me encanta. Es muy incitante. No hay quien no se pare ahí a almorzar. Además, Puebla es una de mis ciudades favoritas. ¿Has ido a la casa donde se hace la talavera de los Uriarte, creo que es? ¿Cómo no? Yo les he diseñado cosas. Pero es que es una casa maravillosa, aparte de todo. Y el museo, los dos museos Bello, el Museo Andrés Bello y el otro, ¿cómo se llama? Bueno, no sé. No lo conozco. Junto a la Capilla del Rosario hay uno, y otro está como a 2 cuadras al occidente de la catedral. ¿Qué hiciste para...? Está padrísimo. Voy a ir con mucho gusto. ¿Qué hiciste para la talavera? Les hice 2 murales, como de 3 por 3 metros, y también una vajilla, creo, parte de una vajilla, ya no recuerdo exactamente. ¿Sabes qué me encanta? Una bola de teteras, cafeteras, eróticas. ¿Eróticas? ¿Qué tan eróticas? Muy groseras. Vi que habías hecho la caja para el tequila y eso me encantó. 2 cajas para la familia. ¿Ya no hay? El chico y el grande. Ah, no. No, ya no se encuentran, esas ya no se encuentran. Sí, las cajas sí, pero no de artistas, no tuyas, ¿eh? Es que cada año cambian. Sí. Es un proyecto muy bonito porque han surgido unas cajas muy... Pues hay algunas preciosas realmente, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Pero para un artista como tú debe ser raro, ¿no? Hacer una caja para un tequila. No, pues lo hice así en plano y luego lo doblaron en 4 para que circundara la caja. ¿Tienes una de esas cajas? Tengo una caja, sí. Ya vacía. Y además diseñé la botella del tequila, el Aguijón. Precioso, eso sí no sabía. Que es creo que de Aguascalientes o de por ahí. Y que cambia cada 2 o 3 meses el diseño que está sobre la botella. El Aguijón se llama, nunca había oído mencionar. Toda esta exposición que hemos visto en el Museo Franz Mayer ha sido una delicia. Bueno, antes de que se me olvide, claro, hay un mural precioso en el Franz Mayer ahora, de Talavera.
Ajá. que es la historia de Puebla. Es una cosa bellísima. Ah, Y sí, muchas hay piezas una muy exposición de bonitas. Talavera. Sí, Sí, sí. cierto. Es bueno, nos ha permitido hacer muchas cosas, nos ha permitido conocer un espacio distinto, acercarnos al museo como edificio y entrar en el mundo de un hombre que ha llenado todos los espacios con belleza, con paciencia y con una generosidad extraordinaria. Decías, no crean que todos mis cuadros, creo que lo decías, no estoy citándote exactamente, pero algo así. No todos mis cuadros tienen un sentido. Hay algunos que los he pintado simplemente por el gusto de juntar colores. Bueno, no soy tan abstracto tampoco, pero son como ideas que surgen poco a poco. O dibujas algo algún día, luego lo dejas en un closet, luego lo sacas a los 6 meses y dices, pues esto es muy bonito, hay que ponerle más guégueres, ornamentos, arabescos. ¿Alguna vez se termina de pintar un cuadro? O como en los casos de la literatura, que alguien decía, un libro no se termina, un poema no se termina nunca, se abandona nada más. Eso, hay un libro de Ned Rorem que se llama, no sé cómo se llama en español, en inglés se llama Knowing When to Stop, sabiendo cuándo terminar. ¿Un cuadro te dice hasta aquí? Sí, claro. Dice Siqueiros que era muy claro cuando se terminaba un cuadro. ¿Cuándo? Ah, pues él sabía, no sé. Él sabía todo porque la ruta era suya, no era de nadie más. ¿Lo conociste? Creo que no era de tus... Sí, superficialmente. Pero sí es un pintor maravilloso, a pesar de sus creencias políticas con las cuales no estoy de acuerdo. Pero los 4 grandes me parecen sensacionales y creo que son 5. Para mí también Juan O'Gorman es un grande. Yo creo que el mejor, perdón. Sí, bueno, es como la gente se pelea entre Leonora Carrington y Remedios Varo. Yo creo que es cosa de humor, a veces me gusta más Remedios, a veces me gusta más Leonora. ¿Y Diego? Y Diego me encanta y daba unas conferencias. Ojalá yo tuviera ese sentido de humor que tenía Diego Rivera. Sin embargo, llegó un momento en que te pusiste, como todos los hartos, los hartos como grupo, en contra del muralismo y del nacionalismo que hay en el muralismo. No en contra del muralismo de los que siguieron, de González Camarena, de Chávez Morado, de que ahora los ves y no son tan malos. Pero en 1960 nos parecían un poco trillados, aburridos, obsoletos. Si lo dijiste o decías cosas así en aquel tiempo, debes haber sonado como un irreverente y un excéntrico. ¿Te gustaba que te vieran así? Claro, yo quería llamar la atención. Yo era muy joven y cuando eres joven necesitas que te halaguen. Hay algo que no puedo dejar de preguntarte. Qué bueno que me acordé. ¿Dónde está tu disfraz de cebra? Ah, pues en una tintorería se quedó. La tintorería quebró y cerró y nunca me devolvió el traje. Dime dónde está, yo voy a buscarlo. ¿Cuántos disfraces tienes? Nomás el de leopardo, el de cebra y el de diablo. Creo que el de diablo es el que mejor, digo, no sé por entalladito, creo que es el que mejor te quedaría, ¿no? Pues tenía una cola. Y mi esposa tenía el vestido con la cola y en la punta de la cola había un encendedor. Porque todavía no eran los espacios libres de humo. Podías fumar en las galerías, en las exposiciones. Pero a la exposición llegaste vestido de cebra, a tu exposición llegaste vestido de cebra, ¿y qué pasó? No, nomás el traje, la cabeza. Por eso. No. La cabeza era una cabeza de caballo que la forré de tela de cebra. Porque yo conocía el fabricante de estas telas. Era un francés que hacía telas de peluche y hizo una de cebra. Y ahí me surgió la idea de usar esto para llamar la atención. ¿Y cómo posaste? ¿No? Qué horrible. ¿Te tiraste en el piso? ¿Te sentaste en un sillón? ¿Qué hiciste con ese traje? No, estaba yo parado, había mucha gente. Debe haber hecho un calor espantoso. Con ese traje, pues sí. No más que esto, no tampoco. Este tiene menos rayas. Que eso me encantaba. O sea, querías llamar la atención, querías ser un personaje como del espectáculo. A lo mejor en el fondo quería yo ser como Mick Jagger o algo. Que va a tener su 10º hijo ahora, eso es increíble, ¿10º ¿no? hijo? 10º hijo. Yo no sé de esas cosas, pero...
¿Y todos son Mick Jaggercitos o qué? Todos son Mick Jaggercitos y ya, hoy tiene 78 años, ¿Y quién es la 79. dichosa esposa? Una joven de 25 años que va a recibir todo el apoyo de él y ya lo recibió, por cierto. No, él tiene como para 25 hijos, Sí, seguramente. y sigue saltando y sigue siendo feliz. Es un personaje fascinante, ¿no? No sé, nunca lo he visto. ¿Nunca lo has visto bailar? Digo, lo he visto en fotos, pero nunca en la televisión ni en el cine. Pero es maravilloso. Oye, ¿ya se acabó el tiempo? No puede ser, ya se acabó el tiempo. Pedro, ya nos tenemos que despedir. Ya ves, Dime que lo lamentas. como dijo Renato Leduc, darle tiempo al tiempo. Sí, sabe virtud. Eso. Nos vemos, Pedro. Muchas gracias y a ustedes gracias por su compañía. Nos Gracias. encontramos aquí el viernes para seguir conversando. Hasta entonces.